Ser bendición donde quiera que esté. Bienvenidos a un programa más de Visión de Impacto presenta con el pastor Iván Vindas, con una palabra que edificará tu vida. Visión de Impacto, un estilo de vida. Yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es... Es un aplauso a usted por estar en la casa de Dios. Puede tomar su lugar. Pueden ayudar con el tiempo en producción, por favor. Hoy vamos a iniciar una serie que le he titulado Fe para. Nosotros tenemos que saber que la fe tiene un propósito, y mucha gente cree que la fe es solo para pedir, o que la fe es para que Dios me dé, o la fe tiene un propósito muy grande. Y durante toda esta serie vamos a estar hablando acerca de la razón de la fe. Y quiero que vaya conmigo al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. El título de este mensaje se llama Fe para oír. Dígame fuerte conmigo, fe para oír. En el libro de Amós es una profecía. La semana pasada tuvimos la visita a varios profetas y nos declararon palabra, lo que Dios viene, lo que va a hacer con el ministerio, palabra de algunos de ustedes. Pero para que esa palabra se cumpla necesitamos aprender a oír con fe. Y en el libro de Amós, Dios le da una palabra profética al pueblo judío y le dice, le declara lo que vamos a leer. Pero el problema es que el pueblo judío había endurecido su corazón para oír con fe la palabra de Dios. Entonces Dios les dice, y quiero que lo leamos: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, tampoco sed de agua, sino que voy a enviar hambre y sed de ¿qué? De oír ¿qué? La palabra de Dios. Si usted sigue leyendo, dice, pero palabra no les será enviada. Y Dios le dice, ¿por qué? Porque ustedes endurecieron su corazón. Hoy en día, cada uno de nosotros decide cuánta hambre y cuánta sed tiene de escuchar la palabra de Dios. Este libro que tengo en mi mano llamado Biblia es donde está escrito los pensamientos de Dios. Es donde está escrito lo que Dios dice del matrimonio, lo que Dios dice de los hombres, lo que Dios dice de nosotros los empresarios o los emprendedores. Pero cada uno decide cuán importante es este libro para cada uno de nosotros. Dios nos enseña la importancia de escuchar la palabra de Dios con fe. Hay gente que ha pasado los años y ha escuchado no una, sino cientos de prédicas, pero el corazón, por los problemas, por las dificultades, se ha endurecido. Y por más que escuchan palabra, la palabra no causa un efecto, no porque no tenga poder, sino porque han perdido el hambre y la sed por la palabra de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que tú te la respondas a ti mismo. ¿Cuán importante es para ti la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene? La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu... A ver, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si la palabra de Dios es un tesoro, la palabra de Dios, ¿dónde va a estar entonces? En tu corazón. La palabra de Dios no es para informarnos, la palabra de Dios es para transformarnos. Todo hombre y mujer a través de la historia que tuvo un encuentro con la palabra de Dios, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Pero a través de los años, un cristiano puede ir perdiendo el hambre por la palabra, puede ir perdiendo el deseo, la pasión por escuchar y recibir la palabra de Dios. Pero hoy tú vas a salir por esas puertas con hambre de escuchar palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene hambre de palabra de Dios, un solo versículo le puede cambiar la vida para siempre. El que tiene hambre de la palabra de Dios, una sola declaración le puede cambiar el matrimonio para siempre. Levanta tus dos manos y di conmigo, Señor, pero dilo con fe: Señor, hoy saldré de este lugar con hambre y sed de la palabra tuya. Uno de los problemas de perder el hambre y la sed por la palabra es que la dejamos de escuchar, de oír con fe. Oímos la palabra, pero no la escuchamos con fe. Mira lo que dice el libro de Hebreos referente a esto, capítulo 3, versículo 15.
Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, escuche, si vienes a la iglesia a escuchar la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Y pone un ejemplo, como aquellos en la provocación. ¿Quiénes fueron los de la provocación? 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Escúcheme, tu forma de oír la palabra provoca a Dios para dos cosas: para que Dios cumpla lo que te ha prometido, o para que Dios no cumpla lo que te ha prometido. Dios ve el corazón y Él ve la actitud y el hambre que tú tienes en tu corazón cuando vienes a escuchar la palabra. Y dependiendo de lo que Dios ve en tu corazón, la palabra que Él te da se cumple o no se cumple. Y Dios dice, no, y el escritor de Hebreos nos dice, no endurezcan su corazón como los de la provocación. Cuando yo leo esta escritura, yo digo, un momento, ¿qué fue lo que hizo esta gente para que provocaran a Dios? Sigamos leyendo el verso 16. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años? Yo quiero que tú te pongas a pensar qué fue lo que hizo este pueblo para que Dios estuviera disgustado con ellos 40 años. Dice, sigamos leyendo, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Leamos bien fuerte todos el verso 19, por favor. 1, 2, 3. Y vemos que no pudieron entrar a causa de, bien fuerte, ¿a causa de qué? Pregunto y contésteme sí o no. ¿Este pueblo vio las plagas en Egipto, sí o no? ¿Este pueblo vio el río convertirse en sangre, sí o no? ¿Este pueblo vio el mar abrirse dos en dos, sí o no? ¿Este pueblo vio la columna de fuego que los cubría en la noche, sí o no? A ver, ayúdeme. ¿Este pueblo vio la nube que los cubría en el día, sí o no? ¿Este pueblo vio el agua salir de la roca, sí o no? ¿Este pueblo vio los racimos de uvas que habían en la tierra del reposo, la tierra prometida, sí o no? Y aún así, ¿por qué no entraron? Por causa de su... Puede llegar un momento en el corazón de un ser humano que por más que oiga y vea de Dios, cierra el corazón para no recibir su palabra. Y Dios se enojó tanto y dijo, ellos no van a entrar. Y cuando Dios me enseña esto, me dice, hijo, cuida que el pueblo, la iglesia que pastoreas, no hayan perdido el oír con fe y solo vayan a la iglesia a escuchar una predicación más, a ver la palabra como una alternativa, a ver la palabra como una religión, o ver la palabra simplemente como una información. Y dice que no nos pase lo que les pasó a ellos que provocaron a Dios. Cuando yo leo esto, yo le dije, Señor, yo me hinqué en mi oficina cuando estaba montando la prédica y le dije, Señor, hago un pacto contigo, jamás voy a provocarte para que tu palabra no se cumpla. Yo te voy a provocar para que tus promesas se cumplan. Yo voy a creer con todo mi corazón para que tus palabras se cumplan. Y el Señor me dijo, yo me hago socio de los que me provocan para que mi palabra se cumpla. ¿Sabes por qué? Y espero que escuche esto con mucha fe. Dios no puede mostrarse al mundo visiblemente. No hay una forma en que el hombre conozca a Dios de manera visible, porque la Biblia dice que el que ve a Dios queda muerto. La única forma en que Dios se puede mostrar al mundo es cumpliendo su palabra. La buena noticia es que la palabra de Dios no se cumple con ángeles. La buena noticia es que la palabra de Dios no se cumple con querubines. La palabra de Dios se cumple con sus hijos aquí en la tierra. Dios quiere cumplir su palabra en usted para que el que no conozca a Dios pueda conocer a Dios a través de lo que la palabra hace con usted. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Dile al que está a tu lado, provoca a Dios. Ahora en el versículo 4, en el capítulo 4 nos habla a nosotros ahora. Ya nos puso un ejemplo. No sean como los israelitas que provocaron a Dios, vieron tantos milagros y endurecieron sus corazones.
Y Dios por eso no los metió a la tierra prometida. Ahora nos habla a nosotros en el versículo 4. Temamos pues, o sea, llenémonos de temor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no verla alcanzado. Hay momentos en la vida que usted escucha la palabra, pero pareciera que no hay una salida a su situación. Y ahí es donde entra en juego si estamos escuchando con fe o simplemente estamos oyendo información. Porque hay momentos en la vida que pareciera que uno no alcanza la promesa, que pareciera que uno no sale adelante en la prueba, que pareciera que todo se terminó, que pareciera que el matrimonio se acabó. Pero cuando uno oye con fe, en cualquier momento una palabra te saca de lo que estás viviendo. Pon la mano en tu corazón y dile: Señor, guárdame de que mi corazón se endurezca. Cuando tú quieres quebrar algo, le tienes que dar duro o suavecito. Con algo suave o con algo duro. 40 años lo dejó Dios en el desierto por un corazón duro. No atrases, que no te parezca que Dios no lo va a hacer. Ahora mire la clave, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ya no está hablando de los judíos, sino ahora de nosotros, que como los judíos se nos anunció buenas noticias, también a ustedes se nos anuncian buenas noticias. Leamos esta parte conmigo, por favor, fuerte. Pero no les aprovechó, ¿qué? El oír, ¿qué? ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Por no ir acompañada de... ¿En quiénes? Pregunto, ¿la clave está en mi fe para hablar o está en tu fe para escuchar? A ellos escucharon buenas noticias, pero pensaron que los estaban vacilando. Pensaron que Moisés estaba bromeando. Eso que dicen que Dios salva, eso que dicen que la tierra prometida, no hay, que hay gigantes, no ve. Aunque escucharon la palabra no se cumplió porque ellos no la escucharon con, no la escucharon con fe. Aquí hay dos palabras que me llaman la atención. La primera de ellas es aprovechó. ¿Sabe qué significa aprovechó en el original? No le sacaron intereses, no le sacaron una ganancia. La palabra de Dios, tú tienes que sacarle provecho. A la palabra de Dios tú le tienes que sacar una ganancia. No puede ser que tú escuches la palabra y no le saques un provecho. ¿Sabe que cuando un comerciante compra un producto en 20 colones, le saca una ganancia de un 20%, 4 colones? La ganancia es lo que él obtiene. El precio fue lo que pagó por el producto. El porcentaje de ganancia fue el provecho que él le sacó al artículo. Tú sabes que para que esta palabra llegara hasta donde tú estás hoy escuchándola, Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por esta palabra. Ahora te toca a ti sacarle la ganancia al precio que Jesús pagó. Escucha, el precio que Jesús pagó fue que por su llaga murió en la cruz. Pero la ganancia tuya es que por su llaga tú serás curado de cualquier enfermedad. Eres tú el que le saca la ganancia a la palabra que estás escuchando hoy. Sácale ganancia a esta prédica. Diga conmigo, no les aprovechó. Una de las cosas que me molesta más es predicarle a todos y que no todos le saquen el mismo provecho a la prédica. Qué increíble que no todos se aprovechen. Si yo estuviera ahí sentado, yo digo, eso es para mí, yo me voy a aprovechar de la palabra, porque Dios quiere que nos aprovechemos de Él. Para eso nos dio su palabra. Pero eso anda viendo si te aprovechas del vecino y le quitas la mujer. Anda viendo si te aprovechas del compañero y le quitas el trabajo. Anda a ver si te aprovechas del amigo y lo dejas sin negocio.
Pero cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que, desde que te estás alistando en la mañana en la casa, tú tienes que decir: hoy me voy a aprovechar de la prédica. La palabra que suelten es mía. Esa palabra que hoy declaren sobre la familia. Yo voy a ver a papá sentado aquí a la par mía. Yo voy a ver a mi tío aquí. Cada vez que tú escuches una palabra, sácale el jugo. Porque si esa palabra se habló, es porque Dios la quiere que se cumpla en ti. Dile un codazo al que está a su lado, dígale: sáquele provecho. Y la otra palabra que me llama la atención se llama acompañada. Hagan todas sus manos así, por favor. Todas sus manos así. Aquí, ¿cuántos toman café? Levanten sus manos que toman café. Chorro de adictos a la cafeína. Tu espíritu de coffee maker se vaya aquí. Levanten sus manos así. Haga así conmigo. Haga café, agua. Para usted tomarse una deliciosa taza de café y tiene café y agua, ¿qué tiene que hacer? Diga conmigo: mezclarlas. Si usted haga de nuevo, agua, café. Si usted quiere tomar agua, el café, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? No haga las del lechero que mezcla el agua con la leche. No, mezclarla. Y cuando usted mezcla, usted obtiene una deliciosa tacita, como dicen allá para adentro, de yodito, ¿sí? De cafecito. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene la palabra y tú tienes la fe. Si tú mezclas la palabra con tu fe, vas a recibir una poderosa bendición de Dios en esta tierra. Así que mezcla la palabra con tu fe. Pero algunos son buenos para mezclar su fe con la enfermedad. Fue donde el doctor y le salió algo negro. Uy, cáncer, me voy a morir, ya me voy a morir. Ve una señora parecida a la mamá, a la esposa. Ahí viene mi suegra, ahí viene mi suegra. Lo llaman de la oficina porque están recortando personal y lo mandan a llamar a usted. Y usted: ya está, me van a echar. Hermano, no sea de aquellos que son buenos para mezclar su fe con la maldición. Cuando somos hijos de Dios, que Dios nos da la oportunidad de mezclar nuestra fe con su bendición. No cometa ese error, porque todos nosotros de una u otra manera creemos en algo o creemos en alguien. El problema es cuando mezclamos el café, el polvo de café, con el agua equivocada. Y cuando lo vayas a probar y dices: ¿por qué sabe tan feo? ¿Por qué me fue tan mal en el matrimonio? ¿Por qué ese negocio no me salió? Porque hiciste la mezcla incorrecta. Cada palabra que Dios te da lleva una bendición que tú la puedes alcanzar si tú la mezclas con tu fe. Recuerde esto: la fe no es del que habla, es la mezcla de la fe de quien está escuchando. Dile que está a tu lado: mezcla tu fe con la palabra. Marcos capítulo 4 verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, ojo aquí, conforme a lo que podían oír. Para Jesús era fácil usar una parábola para que la gente entendiera, porque Jesús conocía los corazones. Pero yo como predicador, yo no conozco su corazón. Entonces trato de buscar un montón de ejemplos para que usted me entienda. Pero Jesús usaba un ejemplo y sabía que ese ejemplo era el que la gente iba a aceptar, porque Jesús, que era Dios, conocía los corazones, pero yo no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir a mi corazón, sacar la palabra de lo que yo creo y compartírsela a usted. El problema es que muchas veces el que oye la palabra que viene del corazón del predicador no permite que la palabra le llegue al corazón, y le empieza a cuestionar, empieza a argumentar. Yo la tomo de mi corazón porque no tengo yo no cojo la Biblia, la palabra de un versículo. Yo cojo la palabra de lo que hay en mi corazón.
Y a la hora de montar una prédica yo veo mi corazón y eso es lo que te comparto. Pero el problema es que lo que sale aquí muchas veces no llega a tu corazón. Se quedó en el camino. Viniste a la iglesia, sacaste tiempo, invertiste, de repente diste una ofrenda, pero no le sacaste provecho a la palabra porque no permitiste que la palabra llegue a tu corazón. Entonces muchas veces la gente hace esto. Uy, qué bueno que está esa palabra. Qué rico que reciba este marido mío, a ver si cambia, qué rico. Uy, háblele más, pastor, dígalo para que que está aquí atrás sienta que rico. Estamos escuchando la palabra y estamos creyendo que la palabra es para todos, menos para mí. Si tú crees que la palabra es para el que no vino, estás equivocado. La palabra es para ti, que tú sí viniste. Di conmigo: Señor, toda palabra, aunque no me guste, yo quiero que esté en mi corazón. Si la palabra está en tu corazón, se va a mezclar con la fe que tú llevas por dentro. Porque uno solo se esfuerza en algo que uno crea. Pero si tú no crees en algo, tarde o temprano lo vas a dejar botado. Una historia de la parábola fue la historia de David, Natán. Natán era un profeta. Entonces David había cometido un pecado, había adulterado, había mandado a matar el esposo de la mujer con que adulteró, la dejó embarazada, y como él mandó a matar al esposo, se la dejó, se la llevó para el palacio, 9 meses de embarazo, nada había pasado, David pecó y parecía que no habían consecuencias. Entonces David no hizo nada. Dios manda al profeta Natán a contarle una historia a David, una parábola. Porque si el profeta le hubiera entrado de una sola vez, él hubiera predicado su vida. Entonces Dios le dice al profeta que le cuente una parábola para que David reaccione ante su pecado. Y el profeta le dice: mira, rey, te quiero contar algo que pasó y quiero que tú digas qué hacemos. Había un hombre que tenía una finca, tenía muchas ovejas, mucho ganado. Llegó un amigo suyo a visitarlo. A la par de ese hombre vivía un señor con una oveja que quería mucho, la única oveja. El señor era pobre. Entonces el rico se pasó en la noche, tomó la oveja, se la robó al pobre, la mató y le dio de comer a sus invitados. Rey, ¿qué crees tú que hay que hacer con ese hombre? Y se levantó David del trono y dice: hay que matarlo, a ese hay que cortarle la cabeza, ese tipo es digno de muerte. Y le dice el profeta: ese eres tú. Con una historia fue confrontado con la palabra el propio rey David. Muchas veces creemos que nuestra vida está bien y nos invitan a una iglesia y vamos, pero cuando estamos escuchando nos damos cuenta que hay cosas dentro de nosotros que están mal. Pero Dios no nos las dice para que nos sintamos mal. Dios nos las dice porque tiene cosas mejores en nuestra vida. Pero ahí es donde entra la humildad, en reconocer que necesitamos un cambio. Dicen que el rey David cayó llorando, pidiéndole perdón a Dios. Yo le pregunté: Señor, ¿por qué 9 meses no se sintió mal el tipo? 9 meses después de que mató, 9 meses después de que mintió, 9 meses después de que adulteró, no se sintió mal. Y el Señor me dijo: sí, pero su corazón de soberbia se había endurecido. Hay momentos en la vida que hasta que somos confrontados nos damos cuenta lo duro que está nuestro corazón, lo duro que se volvió ese corazón. Entonces David lloró, le pidió perdón a Dios, y el profeta le dijo: Dios te ha perdonado, pero el hijo que esa mujer lleva en el vientre va a morir. Ella da luz, el niño nace enfermo, David ayuna, ora y el niño se muere. Y David se levantó, no se maldijo a Dios, no se enojó contra Dios, fue a consolar a Betsabé y la dejó embarazada. Y dice la Biblia que Dios amó el niño que estaba embarazada ahora, Betsabé, y le puso por nombre Salomón, que fue el sucesor. Yo hoy te digo de parte de Dios: toda vergüenza que hayas vivido en el pasado, cuando Dios toca tu corazón, la va a convertir en un orgullo, una alegría en tu presente. Una maldición de tu pasado, te profetizo que Dios la usa como una bendición en tu presente. Ten un corazón tierno para Dios.
tú decides cuánto oyes de la palabra, no el predicador. Yo estoy mire aquí, yo estoy predicando y hay gente que está así. Hay otros que están. Otro está, me están llamando. Y yo le digo, ahorita voy, espérese, ya voy. La palabra es para todos, pero no a todos les aprovechó por no ir acompañada de en los que la... Yo no sé cuánto tú valoras esta prédica, pero esta prédica te puede cambiar, aunque seas cristiano, tu vida para siempre. Escuche, el que está lleno de fe no anda buscando una revelación, anda buscando una sola palabra. Si usted está pasando por pruebas y dificultad y tiene una palabra, usted sale adelante de cualquier prueba y dificultad. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, de cualquier palabra que me des, voy a tener la fe para escucharla. Jesús, enseñándonos de esto, contó una parábola, se le llama la parábola del sembrador. Y en Marcos capítulo 4 verso 14 la explica. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso soy yo que estoy sembrando la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. ¿Y qué hace Satanás? La quita la palabra que se sembró. ¿A dónde? En sus corazones. La Biblia dice que Satanás viene para matar, para hurtar y destruir. Míreme aquí por favor. El diablo no le interesa robarle su casa. El diablo no le interesa robarle su carro. El diablo no le interesa robarle sus hijos. Solo una cosa le interesa al diablo robarle a usted: la palabra que Dios le siembra en su corazón. Porque con la palabra que Dios le siembra en su corazón, usted puede producir la casa que un día perdió, puede producir el carro que un día perdió, puede producir el matrimonio que un día perdió, puede producir el ministerio. No sé, le quiero hablar a alguien. Si un día Dios te profetizó y te dio una palabra sobre tu ministerio, no permitas que las circunstancias de la vida te roben esa palabra. Porque si tienes la palabra, por más perdido que te sientas hoy, si tienes la palabra por dentro, un día la verás cumplirse en tu vida. No permitas que nadie te la robe. Ahora, ¿qué hace el diablo para robarte la palabra? Usa tu círculo íntimo. Usa a tu mamá. Usa a tu suegra. Ñaca, ñaca, ñaca. Usa a tus hijos. Usa a tu jefe. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Porque era el diablo usando a Pedro, lo más íntimo que Jesús tenía, para robarle la palabra. Pégale un codazo al que está a su lado, dígale: no permitas que nadie, ya sea quien sea, manipule tus sentimientos. Manipule tus sentimientos. Dile: manipule tus sentimientos para robarte la palabra. Te pueden decir ridículo, te pueden decir pandereta, te pueden decir lo que les dé la gana, pero si llevas una palabra por dentro, que nadie te la robe. Que nadie te la robe. Luego están, verso 16, los que fueron sembrados junto al camino o en los pedregales. Son los que cuando han oído la palabra, la reciben con gozo. Gozo, gozo, gozo yo tenía. Trae un guante de béisbol, dice: esa palabra es mía. Recibo, amén, gloria a Dios. Felices. Pero mire lo que es ese tipo de gente. No está mal, dígale que está a su lado: la palabra toca mis emociones, pero no va dirigida a mis emociones. Está bien que usted aplauda, que usted grite, que se ponga de pie, porque la palabra traspasa los tuétanos, las coyunturas y desciende los pensamientos de nuestro corazón. Hay momentos cuando uno, de una palabra, uno siente una gana de gritar, de correr, de explotar de la alegría. Ese es el efecto de la palabra, pero no es la razón del por qué Dios te da la palabra. Leámoslo. Dice: la reciben con gozo. O la otra parte: pero no tienen ¿qué? ¿Quién no tiene raíz? La palabra no, ellos. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta
duración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba o la tribulación o persecución por causa de la misma palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Hay gente que sale a la iglesia gozoso, creyendo la palabra que Dios le dio, la escucharon con fe, pero son gente que no tiene raíz. Hermano, déjeme decirle algo. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera en el desierto. Y el éxito de la palmera no es que es grande, el éxito de la palmera es que sus raíces son profundas. Usted tiene que ser un cristiano de raíces. Usted no puede andar de una iglesia en otra. Usted no puede ir a la iglesia hoy y perderse y dentro de 2 meses volver a la iglesia. Usted tiene que ser alguien que eche raíces. ¿Por qué? Porque cuando usted eche raíces, cada palabra que te den será un abono para que tú crezcas. Cuando tú eches raíces, cada palabra que te den será una vitamina para cuando tú crezcas. ¿Sabe cuál es la cualidad de la palmera? Que la palmera, por más tormentas de arena que haya en el desierto, nunca es arrancada de sus raíces. Pueden venir pruebas, pueden venir dificultades, puedes estar pasando por un momento de desierto, pero si tú eres un cristiano de raíces, cada palabra que Dios te dé te sacará adelante de esas pruebas. Hoy Dios te dice echa raíces. Hoy Dios te dice echa raíces. Luego están los otros. En el versículo 18, los que fueron sembrados entre espinos oyen la palabra como aquí todos la están escuchando, pero los afanes, el pago de la luz, el pago de la casa, los problemas familiares, la esposa, la doña, el engaño de las riquezas, uy, tengo que comprar esa casa, voy a trabajar, voy a tener eso, y las codicias de otras cosas entran. ¿Y qué hacen con la palabra? ¿Qué hacen? La ahogan. La ahogan. ¿Cuántos creen que la palabra tiene vida? Solo lo que tiene vida se puede ahogar. Perdonen lo que le voy a decir, y si ofendo su religión me perdona, pero no puede ser posible que el afán tenga más poder que la propia palabra, al punto que la pueda ahogar. Ahora le voy a decir algo que lo va a confrontar mucho, y espero que tenga humildad para escuchar. Hay personas que dicen: mire, pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Es, pastor, es que mi esposa, el trabajo, la enfermedad, me echaron, todo eso. Y todo eso son cosas verdaderas. La fe no es obviar la verdad. Entonces mucha gente hace esto. Esta es la palabra de Dios, y estos son sus argumentos verdaderos: la esposa, los hijos, el trabajo, la tía, el primo, todo lo que están pasando. Pero agarran esos argumentos para ahogar la palabra. Lo que están diciendo es que lo que están viviendo es más poderoso que la propia palabra. Los afanes, el que comer, el que vestir, y se enojan con uno. Es que usted dice que uno le tiene que creer a Dios, pero lo que estoy pasando, sí, hijo, eso es una verdad, nadie te está diciendo que la niegues. Pero no me digas que eres un hijo de Dios y crees que lo que estás viviendo es más grande que las propias promesas de Dios. Eso es un mensaje que le mandas al cielo, que Dios miente. Tú le estás diciendo a Dios: Dios, el cáncer es más grande que tú. Yo tuve 2 hermanas que murieron de cáncer. 2, no una, 2. Mis 2 hermanas mayores. Y las vi morir, a una de ellas vomitando heces por la boca. Fue lo peor. ¿Y qué fue? ¿Que Dios no cumplió sus promesas? No. Nosotros le creímos a Dios por la sanidad, pero Dios quiso usar esa enfermedad para llevársela al cielo. Fue decisión de Dios, no falta de fe nuestra. Y por eso no voy a creer. He visto muchas personas ser sanas de cáncer. Eso no quiere decir que Dios no cumpla. Lo que no puede pasar es que mi fe esté en mis circunstancias. La Biblia dice: el cielo y la tierra, a ver, el cielo y la tierra, mas su palabra permanece para. Quiere decir que la prueba que hoy estás viviendo, la dificultad matrimonial que hoy estás viviendo, tarde o temprano va a pasar. Pero la palabra de Dios es la que te tiene que sostener mientras eso esté pasando. Yo he visto gente que en medio de la prueba dejaron la palabra botada. Y cuando ya pasó la prueba, cuando todo pasó, ahora sí vienen delante del Señor a tomar la palabra. ¿Se acuerdan ustedes de los muros de Nehemías? Que dice que con una mano
construían los muros y con la otra mano tenían la espada. Sabe, hermano, vaya y trabaje, vaya a criar a sus hijos, vaya a construir sus empresas, pero no suelte la espada, porque cuando los enemigos vengan a tratar de atacar lo que usted está edificando, la espada los va a vencer, la espada les cortará la cabeza, la espada los va a avergonzar. La espada, el que tiene la espada tiene la victoria, tiene el poder, tiene la autoridad. No suelte la espada ante nada, porque esta permanece para siempre. Versículo 20. Estos son los de visión de impacto. Los de aquí. Estos son los de visión de impacto. Estos son los de visión de impacto. Los que oyen la palabra. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Por la llaga de Cristo soy sano. Mi Dios proveerá todo lo que me haga falta. No vas a morir sin ver tus sueños hechos realidad. Verás a tus hijos a los pies de Jesucristo. Tú y tu casa le servirán al Señor. ¿Te das cuenta el provecho que le está sacando la prédica esta tarde? ¿Te das cuenta la ganancia que le estás? Hoy yo le notifico al diablo que si el diablo creyó que te había vencido, hoy le decimos que la batalla apenas está iniciando y que no nos vamos a dar por vencidos. Alguien que diga amén a eso, alguien que reciba esa palabra. Termino. Romanos capítulo 10 versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No fue que no tuvieron quien les predicara, fue que cuando les predicaron no quisieron creer a lo que les predicaron. Voy a hacer una confrontación, pero quiero que usted piense que si lo que le digo es mentira o es verdad. Un profesional va a la universidad y paga lo que cueste su carrera. Está sentado poniéndole atención al profesor. A él no le importa la moral del profesor. Puede ser un borracho, un alcohólico, un mujeriego, puede maltratar a sus hijos, puede ser un violador. A él no le importa. Lo único que le importa es la palabra de ese profesor para él convertirse en un profesional. Y está apuntando y está atento. Lo vemos a las 2 de la mañana estudiando y todo lo que el profesor dijo. Y el día que se gradúa, lo sube a internet, tira el birrete, saca su título: soy profesional. Si ese valor se lo dieran a la palabra, no solo serías un gran profesional, serías un gran padre, serías una gran madre, serías un gran hijo. Sí, la palabra de Dios no te hace profesional, pero sí te convierte en un mejor profesional en este país. La palabra de Dios no te hace papá, pero sí te convierte en un buen padre. ¿Por qué le hemos quitado tanto el valor a la palabra de Dios? ¿Por qué? Usted sabe que aquí usted puede aprender a ser papá, a ser mamá. Yo odio los mensajes de acusación, porque la palabra de Dios no es para acusar a la gente. La palabra de Dios es para levantar a las personas. A los fariseos que se creen doctores de la ley, a esos sí hay que darles con la palabra.
las prostitutas, a los soldados romanos. Hay que agacharse al nivel de ellos y lanzarle la palabra de misericordia y de oportunidad de perdón. Usa la palabra para bendecir. No agarres a tu hijo y dale un bibliazo. Mire, la Biblia dice: te vas en el infierno, desgraciado. Usar la palabra y decirle: existe un infierno, pero no te preocupes, hijo mío. Aquí está mami orando por ti, doblando rodillas todos los días, porque tú al infierno no te vas a ir. Yo a ti te voy a ver en la iglesia. Sé que te caigo mal, pero un día, yo no sé si alguien me escucha. Es que la palabra tiene poder, pero hay que oírla con fe. Hay que oírla con fe. Entonces Pablo nos da una revelación en Romanos 10:17. Y quiero que lo leamos fuerte, por favor, y con esto termino. 1, 2, 3. Así que la fe es ¿por qué? ¿Por qué es la fe? ¿Por qué es la fe? ¿Y por qué viene el oír? Este versículo no es que la fe es por el oír y el oír la palabra. No se confunda. La Biblia dice que la fe es por el oír, es por el creer, es por el aceptar, es por el tomar algo. Y si tú tienes la actitud de venir a la iglesia a oír, cuando oigan la palabra tendrás la fe que tú necesitas. La fe no viene por oír la palabra. La fe no viene porque tú escuches una prédica y digas: ya escuché esta prédica, tengo fe. No, la fe viene porque tú tienes la actitud correcta para oír, porque vienes con hambre de escuchar palabra, porque tienes la actitud. Y no importa si dicen un versículo pequeño, no importa si la prédica duró 25 minutos, no es cuánto dura el culto, es lo que ese culto sea para mi vida. Puede ser corto, pero yo le voy a sacar provecho a cada palabra que yo escuche, y cada palabra me va a dar la fe para yo obtener la bendición que ando buscando. Si tú lo crees, da un aplauso, da un grito, ponte sobre tus pies. Ser bendición donde quiera que esté. Bienvenidos a un programa más de Visión de Impacto Presenta, con el pastor Iván Vindas, con una palabra que edificará tu vida. Visión de Impacto, un estilo de vida.